Ya se viene, ya se viene. Mauricio. Muy bien. Hoy día en Tiempo de Asa vamos a hablar, con lo que nos queda de voz, Impresionante. de un tema que no se habla mucho. Se habla pa' calladito, ¿no? ¿Por Muy qué? bien. Porque hay veces, es como el gorila invisible, ¿no? Hay un gorila ahí al medio y nadie lo ve. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces hay información que tienen un impacto tan grande, que revelan cosas tan relevantes, ¿no? Que pasan un poquito coladas en un segundo plano. Y eso es lo que ocurre con la operación Topógrafo. Quizás usted es la primera vez que lo escucha. Le cuento, la operación Topógrafo tiene que ver con la Ley de Inteligencia del Estado. La Ley de Inteligencia del Estado establece que los órganos de inteligencia que recopilan información tienen la posibilidad de utilizar ciertos denominados procedimientos especiales de obtención de información. O sea, básicamente interceptar teléfonos, comunicaciones, correos electrónicos, bases de datos. Pinchan todas estas bases de datos de las personas sin que lo sepan. Pero esto solamente se puede dar, según la ley de inteligencia, y esto es lo clave, en aquellos casos donde se requieren actividades, estoy leyendo la ley, no se ría, actividades de inteligencia y contrainteligencia, que tengan por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y a su pueblo de las amenazas del terrorismo, del crimen organizado y del narcotráfico. Lo acabo de leer, la ley, el artículo 23 de la ley de inteligencia. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Lo que ocurre es lo que habitualmente sucede cuando uno de estos órganos de inteligencia necesitan pinchar un teléfono, por ejemplo. El director del órgano de inteligencia respectivo, que puede ser del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o de las policías, van y le piden a un ministro de la Corte de Apelaciones del lugar donde se va a realizar la interceptación que lo autorice y tiene que dar una justificación suficiente para poder autorizar esto precisamente. Y en ese contexto, entonces, se puede otorgar la autorización si este ministro, que es un ministro que es designado cada 2 años por la respectiva corte, lo autoriza. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, el director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, pidió la interceptación de a lo menos 17 líneas telefónicas. ¿Y qué es lo que argumentó? Dijo, mire, ¿sabe qué? Tenemos espías bolivianos que están tratando de obtener información del Ejército de Chile y nosotros para poder detectar, ¿no?, y anular esta operación necesitamos estos pinchazos, 17. Incluso se nombraban mujeres bolivianas específicas. Y esto se lo pidió al ministro Juan Poblete de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, resulta que se dio esta orden, ¿no?, y se pincharon estos 17 números. El problema es que no eran espías bolivianos, no, eran periodistas y eran personas que estaban haciendo denuncias de hechos de corrupción al interior del Ejército, dentro de los cuales se encontraba el capitán Rafael Harvey, Carlos Farías, Sergio Tudesca, que habían hecho estas denuncias de corrupción. Se encontraba el periodista Mauricio Baibel, que fue el que reveló finalmente la trama del denominado Milico Gate y del denominado Paco Gate, los hechos de corrupción de triangulación de fondos reservados o de ley del cobre para enriquecer a determinadas personas del Ejército, obviamente, y de Carabineros a partir de maniobras fraudulentas. Periodistas de derechos humanos como Javier Rebolledo, que escribió la saga de La Danza de los Cuervos, ¿no?, donde se da cuenta de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Usted cree que esto lo descubrió algún otro organismo de inteligencia, que se descubrió por la acción del Estado? No. Fue, de nuevo, el periodismo el que dio cuenta de la existencia de la operación denominada Topógrafo. Hasta el momento no encuentro ningún topógrafo, la verdad que No hay ningún técnico quizá trabajando se ahí. llama así para despistar, digamos, ¿no?, una acción de inteligencia, no ponerle otro nombre. Bueno, el asunto es que frente a esto se llamó al ministro Poblete, el ministro Juan Poblete, que básicamente fue el que dio el visto bueno a las interceptaciones y fue a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados él dijo, frente a la pregunta, ¿usted fue engañado, no, por el Ejército? El señor Poblete, que ahí ustedes lo pueden ver feliz de la vida, dijo, no, a mí no me engañaron. Lo que ocurrió en este caso es que yo sabía perfectamente de que no se trataban de espías bolivianos, sino que se trataban de todas estas personas, pero yo no lo coloqué y admití, digamos, falsear finalmente la información de la resolución, porque si se filtraba la resolución, estas personas iban a saber de que las estaban interceptando. O sea, absolutamente ilegal, ¿no?
y él se puso de acuerdo precisamente con la persona que era el general Nassar, que era el director de esta entidad de inteligencia del ejército. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo que suele no ocurrir en Chile. De hecho, yo diría que es inédito. Un ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y un ex general director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército se encuentran en estos momentos en prisión preventiva y están siendo imputados por delitos graves de vulneración a la ley de inteligencia y falsificación de sentencia. El punto es el siguiente. Si se logró detectar en este caso, a partir de una investigación periodística, ¿cuántos otros casos pueden haber que sean similares? No, han existido muchas denuncias de personas que sostienen desde el ámbito de lo público que están siendo interceptados ilegalmente y nunca se ha investigado ni se ha llegado profundamente. Quizás está en la punta de un enorme iceberg. Esto es no solamente inédito por la relevancia del caso, por la relevancia de las personas que están en prisión preventiva, por la gravedad de la imputación, sino también porque abre, ¿no?, todo un ámbito de investigación de temas donde habitualmente hay bastante sombra y sobre lo cual en Chile no se habla.